Después de 10 videos anteriores, ya no somos ajenos a los mitos que se niegan a desaparecer. He estado mucho tiempo desmintiéndolos. Desde que tenemos solo 5 sentidos hasta que Cristóbal Colón descubrió América, muchos de estos se creen en casi todo el mundo, a pesar de estar tan claramente equivocados. No es que seamos tontos, es solo que nos negamos a buscar cualquier cosa hasta que afecta directamente algún aspecto de nuestra vida personal. Un factor que vemos una y otra vez cuando se trata de cualquier debate. Simplemente es más fácil permanecer ignorante y decir, ok, boomer. Aquí te dejo 12 cosas que sabes mal, parte 11. Los agujeros negros absorben todo. Los agujeros negros se describen en las películas como vórtices de fatalidad y destrucción que lo consumen todo y de los que no puedes escapar si estás cerca. Así es como la mayoría de nosotros los imaginamos, ya que realmente no tenemos forma de saberlo. Esos libros de física son demasiado complicados para leerlos. Sin embargo, si lees la descripción académica más básica de los agujeros negros, te darás cuenta de que los hemos malinterpretado enormemente. No son diferentes de ningún otro cuerpo celeste del universo, ya que su atracción es directamente proporcional a su masa. No pueden atraer nada más de lo que permite su tamaño. Si nuestro Sol fuera de alguna manera reemplazado por un agujero negro tan grande como el mismo, absolutamente nada cambiaría en el sistema solar. Bueno, gravitacionalmente hablando, al menos, ya que el Sol es algo importante en otras áreas. Si bien es cierto que un agujero negro devorará todo lo que esté cerca de su horizonte de eventos, solo tendría un efecto gravitacional normal en cosas fuera de ese radio, que generalmente es muy pequeño. Puedes quitar el seguro de una granada con los dientes. Hay bastantes mitos en torno a las granadas en las películas, pero nos centraremos en cómo las películas muestran que quitar el seguro de una granada con los dientes antes de tirarla es algo que la gente puede hacer de alguna manera. En la vida real no es así como funcionan estas armas. Dado que las granadas están llenas de metralla que pueden incapacitar e incluso matar si están lo suficientemente cerca a los objetivos, sus seguros están diseñados específicamente para no desprenderse fácilmente. También depende de la granada. Si bien algunos tipos de seguro de granadas se extienden ampliamente, otros requieren un poco de torsión y giro. En casi todos los casos, quitarlo con los dientes podría acabar con que ya no tengas dientes. Las bacterias son dañinas. Las bacterias no siempre son los pequeños bichos dañinos que la mayoría de la gente cree que son. Aunque muy pocos son patógenos, la gran mayoría son bastante inofensivos. Muchos no solo son beneficiosos, sino esenciales para la vida en la Tierra. Estos organismos unicelulares se encuentran en todas partes, dentro y sobre la Tierra, y constituyen un grupo vital en la comunidad biológica. De hecho, sin bacterias no habría vida como la conocemos. El papel más importante de las bacterias es descomponer los tejidos animales y vegetales muertos. Las bacterias también contribuyen significativamente al sistema digestivo de los animales, incluido el hombre, y proporcionan una defensa protectora alrededor del cuerpo humano para destruir los virus intrusos. Además, incluso comemos con regularidad cantidades incalculables de bacterias o alimentos producidos por la acción bacteriana, como queso, yogur y crema agria. Las conmociones cerebrales te dejan inconsciente. Noquear a alguien es otro concepto terriblemente incomprendido en las películas. Por un lado, se considera un acto bastante inofensivo. Se espera que las personas que quedan inconscientes simplemente vuelvan a sentarse en unas pocas horas como si nada hubiera pasado. En realidad, cualquier cantidad de fuerza que te deje inconsciente es suficiente para dañar partes de tu cerebro. Sin embargo, lo que es más importante, la idea de las películas de noquear a alguien propaga un malentendido fundamental sobre cómo funcionan las conmociones cerebrales. Muchas personas no reconocen los síntomas de uno cuando les sucede, ya que todos esperamos perder el conocimiento durante una conmoción cerebral debido a las películas. En realidad, las conmociones cerebrales también pueden ocurrir cuando estás completamente consciente. Los síntomas pueden aparecer días o incluso semanas después del accidente. Algo que la mayoría de las personas que tienen una conmoción cerebral no se dan cuenta hasta que se vuelve grave. La anarquía es igual al desorden. Como se usa en el habla cotidiana, la anarquía es un término negativo que denota ausencia de control y se caracteriza por la falta de ley, el desorden, los disturbios y la ruptura social. Pero como filosofía política, la anarquía solo sostiene que la interferencia del gobierno o incluso la mera existencia de la autoridad es inherentemente mala. La anarquía es en realidad una de las teorías políticas más idealistas y pacíficas. La anarquía asume que el hombre es racional, cooperativo y básicamente bueno, cuando se le da la opción de actuar libremente y coexistirá en completa armonía social.
Visualiza una sociedad no sin orden, sino basada en asociaciones voluntarias de grupos autónomos que funcionan para el bien común. La anarquía es simplemente una sociedad no autoritaria que ve a todas las leyes y al gobierno como fuentes del mal social. Como teoría, no aboga por la revolución ni siquiera por los disturbios. Debido a que condena todas las formas de autoridad, las condiciones de falta de ley que a veces ocurren se han etiquetado incorrectamente como anarquistas. Sin embargo, el término se aplica correctamente solo a los males de la autoridad y no al caos que generalmente se describe como anarquía. Los meteoritos están calientes cuando chocan contra la Tierra. Todos hemos visto las caricaturas en las que un meteoro cae a la Tierra, momento en el que se convierte en meteorito, con un tinte al rojo vivo y el humo sale volando en todas direcciones. En realidad, los meteoritos pequeños están fríos cuando chocan contra la Tierra. De hecho, muchos se encuentran con escarcha sobre ellos. Un meteorito ha estado en la temperatura cercana al cero absoluto en el espacio durante miles de millones de años, por lo que su interior es muy frío. La gran velocidad de un meteoro es suficiente para derretir su capa exterior, pero cualquier material fundido se volará rápidamente y el interior del meteoro no tiene tiempo de calentarse, porque las rocas son malos conductores del calor. Además, la resistencia atmosférica puede reducir la velocidad de los meteoritos pequeños a la velocidad terminal cuando golpean el suelo, dándoles tiempo para enfriarse. El estudio de azúcar contra grasa. En 1968, George McGovern, senador demócrata por Dakota del Sur y nominado por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1972 que ganó Richard Nixon, abrió el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos sobre nutrición y necesidades humanas. Este comité finalmente decidió, en contra de las protestas de la Asociación Médica Estadounidense, que la carne es mala, el pan es bueno, y creó la crisis de obesidad humana que sufrimos hoy. El informe McGovern identificó a todas las grasas como la principal razón detrás de los problemas de desnutrición, pero resulta que la industria azucarera tuvo un papel muy importante que desempeñar en este informe, ya que deliberadamente pagaron a los científicos y realizaron grandes campañas publicitarias para llamar la atención sobre las grasas en lugar del azúcar. No podemos decir que no funcionó, ya que la mayoría de nosotros creemos que la grasa es peor para nosotros que el azúcar, incluso si muchas investigaciones recientes sobre el tema lo contradicen. Aristóteles era brillante. Aunque se considera a Aristóteles un pensador brillante, la historia ha optado por recordar solo algunos de sus pensamientos e ignorar otros, y por una buena razón. Aristóteles creía que los hombres tienen más dientes que las mujeres, que la dirección del viento determina el sexo de un niño, que los terremotos son causados por vientos dentro de la Tierra y que el movimiento es imposible en el vacío. También pensó que los objetos pesados caen más rápido que los livianos, que el centro de la vida mental es el corazón y que el propósito del cerebro es enfriar la sangre. Jeremy Irons canta Be Prepared en la película El Rey León. Debemos darle algo de crédito a Irons. Sí cantó la mayor parte, pero cuando él ruge, no resoplará sin mí, se acabó su voz y no pudo continuar. Y ahí es donde entró Jim Cummings y terminó la canción. Pero Jeremy Irons tiene una voz muy reconocible. Seguramente Cummings no podría imitarlo y cantar con esa voz, y además cantar bien. Pues bien, Jim Cummings tiene uno de los trabajos más interesantes relacionados con la actuación. Imita la voz de otros actores perfectamente y canta como ellos. También imitó a Christopher Lloyd, que tiene otra voz peculiar, como Rasputin cantando en la película Anastasia. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar acerca de Cummings. Es como un héroe silencioso, bueno, aparte de cuando está cantando. La regla de los 5 segundos es real. La regla de los 5 segundos es un mito de higiene de los alimentos que establece que hay una ventana definida en la que está permitido recoger alimentos después de que se hayan caído y por lo tanto estén expuestos a la contaminación. Algunos pueden creer en esta afirmación, mientras que la mayoría de la gente emplea la regla como una divertida ficción social que les permite comer un trozo de comida que se ha caído, a pesar de las posibles reservas de sus compañeros. La cantidad y el tipo de bacterias que se adhieren a un trozo de comida que se cae depende de muchos factores, entre ellos si la comida o el suelo están mojados o secos. También existe una dimensión social, ya que comer alimentos caídos en un restaurante o cuando hay invitados es simplemente inaceptable, pero en una situación familiar o privada aún puede ser tolerado.
La regla de los 5 segundos también apareció en un episodio de Mythbusters, que descubrió que no había una diferencia significativa en la cantidad de bacterias recolectadas. Los aspectos que influyen en el proceso de contaminación son la humedad, la geometría de la superficie y la ubicación. Así como el contacto accidental con una estufa caliente puede causar una quemadura grave en un abrir y cerrar de ojos, los gérmenes se pueden transferir a lo que tocan. Al actual santa lo inventó la Coca-Cola. Coca-Cola ha sido noticia a lo largo de los años por una amplia variedad de razones, desde su persistente pero adorable rivalidad publicitaria con Pepsi hasta la financiación de escuadrones de la muerte en Sudamérica. Su mayor reclamo a la fama, sin embargo, es con Santa Claus. Según Coca-Cola, y algunas personas que todavía parecen creer en el mito, sus campañas de Papá Noel en los años 30 inventaron nuestro ícono navideño favorito. Resulta que Coca-Cola tiene tanto que ver con inventar a Santa Claus como Nestlé con inventar el agua. El Papá Noel moderno en realidad se deriva de muchas figuras históricas, mitológicas y reales, y ha visto muchos cambios a lo largo de los siglos con poca o ninguna ayuda de Coca-Cola. Además, una foto de Papá Noel vestido de rojo y blanco, con los rasgos que asociamos con él hoy, ya había aparecido en un número de Harper's Weekly, alrededor de 40 años antes de dicha campaña. El graznido de un pato no hace eco. He oído un rumor que sostiene que el graznido de un pato no hace eco, y nadie sabe por qué. Suena ridículo, ¿verdad? Bueno, este rumor de alguna manera generó seguidores de culto en internet, que protestaron por su objetividad con un fervor casi religioso. Se llegó al punto en que un científico respetado decidió tomarse un tiempo valioso de su día, cuando podría estar curando el cáncer o desarrollando una vacuna. El experto en acústica Trevor Cox de la Universidad de Salford, en Inglaterra, confirmó lo que todas las personas lógicas sabíamos desde el principio. El graznido de un pato sí hace eco. Colocó un pato en una cámara de reverberación y probó su graznido. Efectivamente, concluyó que el graznido de un pato hace eco, aunque el sonido que vuelve es muy suave, debido a la naturaleza desvanecida del graznido real. ¡Hurra por la ciencia! Además, un graznido es un sonido que se desvanece. Tiene una descomposición gradual, por lo que es difícil diferenciar entre el real y el eco. Eso es especialmente cierto si no has escuchado previamente cómo suena sin eco. Eso es todo, amigos. Únete al canal, todavía hay lugares.